Que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por este tiempo de estar en su casa, de poder estar en su presencia. Vamos a ir a la palabra del día de hoy. El Señor puso algo en mi corazón para compartir y yo creo que nos va a bendecir, pero de manera tremenda. Porque además creo que estamos comenzando un tiempo de bendición, pero siempre está el riesgo. No es primera vez que esto nos sucede, pero siempre está el riesgo de tener pequeñas victorias y no tener una victoria permanente. Quiero que podamos leer el segundo libro de Reyes, donde se encuentra el mensaje hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Ahí se encuentra la palabra el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Llorando delante de él, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Versículo 20: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas moabitas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Un pasaje, yo no sé si usted lo ha escuchado alguna vez antes. Yo me acuerdo desde hace muchos años atrás haber escuchado al pastor Miguel Figueroa Padre referirse a este pasaje. Cuando nosotros vemos este pasaje que yo, como les comentaba, hace algún tiempo atrás, hace años atrás, escuché mencionar a nuestro pastor Miguel Figueroa Padre. Un pasaje hermoso que nos trae una lección extraordinaria. Si nosotros vemos el pasaje a partir del versículo que les comentaba, vamos a darle un poquito de contexto y vamos a ir revisando desde el versículo 14 en adelante. Pensemos que para esta época de la historia, el reino hebreo está dividido. Ya no es uno solo, porque cuando estaba Saúl como rey, estaban las 12 tribus reunidas en un solo reino. Cuando estaba David como rey, también estaban las 12 tribus unidas. Salomón, también estaban las 12 tribus unidas. Pero cuando muere Salomón, Roboam, hijo de Salomón, es quien queda como rey. Y ustedes a esta historia sí que se la van a saber. Porque cuando queda como rey Roboam, vinieron los ancianos, los dirigentes de las 10 tribus de Israel, de las 10 tribus del norte, y vinieron delante de Roboam y le dijeron: bájanos los impuestos y te serviremos como a tu padre Salomón. Y Roboam consultó con los consejeros más ancianos y le dijeron: sí, es verdad. Salomón, usted sabe que construyó muchas cosas. David hizo muchas guerras, Salomón construyó muchas cosas. Y como usted bien sabe, cada vez que se construye algo, cada vez que se hace algo en un gobierno, se paga mediante impuestos. Entonces los impuestos en la época de Salomón eran fuertes, eran pesados. Entonces cuando estos dirigentes vinieron delante de Roboam, le preguntaron por los impuestos. Roboam consultó con los consejeros más ancianos, los que había dejado su padre, y le dijeron: es cierto, son muy pesados los impuestos, rebájaselos para que siga la nación unida, para que sigan las 12 tribus unidas y te sirvan. Pero también Roboam consultó el consejo de los más jóvenes
Y los más jóvenes le dijeron, no, estos quieren sanganear, estos quieren flojear. Por eso que quieren que tú le rebajes los impuestos. Más bien, cóbrale más impuestos. Entonces, cuando tenían que ir a cobrar impuestos, el emisario no volvió con vida, sino que le dieron muerte. Y entonces se separaron las 12 tribus y quedaron las 10 tribus del norte, cuya capital con los años pasó a ser Samaria, y en el reino del sur la capital fue Jerusalén. Por eso que nosotros nos vamos a encontrar en Crónicas, en Reyes, muchas veces que se hace referencia al rey de Judá y al rey de Israel. Cuando hace referencia al rey de Judá, está haciendo referencia al rey de la tribu del sur, cuya capital es Jerusalén. Pero cuando se hace referencia al rey de Israel, está haciendo referencia a las tribus del norte, cuya capital pasó a ser posteriormente Samaria. Para este entonces, la capital ya es Samaria. Y Eliseo es un profeta que, si bien interactuó con ambos reyes, tanto del sur como el del norte, él propiamente tal es del norte. Él es del reino de Israel, del reino del norte. Entonces tiene una interacción más directa. Y en esta ocasión se le acerca a Joás, rey de Israel. Note usted que no es el rey de Judá, sino que es el rey de Israel. Y para hacer un paréntesis, para ir entendiendo, si usted en casa revisa este mismo capítulo, pero unos versículos antes, usted se va a dar cuenta que el libro de Reyes hace una constante evaluación de los reyes que hay, tanto en Judá como en Israel. El reino del sur como el reino del norte. Y en el reino del sur, generalmente, cuya capital era Jerusalén, yo se las menciono para que vayamos distinguiendo. Generalmente en el reino del sur era como un rey bueno y uno malo, así como que iba empatado. Este rey hizo lo correcto conforme a los mandamientos de Dios y conforme a su padre David. Porque recuerden que los reyes del sur eran siempre herederos de David. Siempre descendientes de David, los que se sentaban en el trono de Jerusalén. Entonces, cuando se evalúa a los reyes, en el reino del sur siempre hay uno bueno, uno malo. Este sí hizo lo correcto, este no hizo lo correcto. Este anduvo en los caminos de su padre David y este no anduvo en el camino de su padre David. Entonces, en el reino del norte también se hace esa permanente evaluación. Ahora, piense usted y ayúdeme con esto. ¿Cuántos reyes en el norte cree que hubieron buenos de acuerdo al carácter y al criterio divino? En el libro de Reyes nos menciona de que en Israel, en el reino del norte, no hubo ni siquiera uno solo bueno, ni uno solo. Recuerde que en Judá había uno bueno, uno malo, así como que iban como empatando, como el partido del Liverpool con el Manchester United hoy día en la mañana. Yo ahora trabajo con Benjamín, entonces Benjamín me pone ahí los partidos. Yo no sé si las ventas van mejor, pero estamos empatados hasta el último, y a última hora un gol del desempate. Fueron a la larga y ya iban a ir a penales y el gol del desempate. Así iban los reyes buenos y los reyes malos. Uno bueno, uno malo. Dos buenos, dos malos. Así iban los reyes de Judá, del reino del sur. Pero en el reino del norte no hubo uno solo bueno. El primer rey del norte, cuando se separó el reino, es Jeroboam. Y Jeroboam no era un mal tipo, digámoslo así. Y así hubieron algunos reyes en el norte que no eran malos tipos. Pero ¿sabe cuál fue el grave pecado de Jeroboam? El pecado de Jeroboam fue que cuando se instauró el reino del norte y pusieron otra capital, por supuesto no podía ser Jerusalén, porque Jerusalén era del reino del sur. Pero en Jerusalén estaba el templo. Entonces, como en Jerusalén estaba el templo, 3 veces al año que se hacen las fiestas religiosas judías, en la cual estaban todos obligados a ir hasta Jerusalén, al templo, a ofrecer sacrificio, que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y hay otra tercera fiesta donde tenían que ir sí o sí a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pensó Jeroboam? Dijo, si de acá del reino del norte van al templo a Jerusalén, no van a volver. Roboam los va a convencer y se los va a dejar allá. Me va a llevar la gente. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Dijo, bueno, hagámosle la fiesta a capo.
Busquemos un lugar, buscaron un monte alto y dijeron como que no tiene mucha cara de ser espiritual. Bueno, hagámosle unas imágenes. Entonces hicieron imágenes para poder adorar. Y ese fue el grave pecado de Jeroboam, que se hizo su cultito aparte, que se hizo su religión aparte, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, cuando se evalúa a los reyes del norte, el parámetro siempre es el pecado de la idolatría de Jeroboam. Y de acuerdo a ese criterio, no hubo ningún rey bueno, ni uno solo. Ni uno solo. Algunos terribles y otros malos. Pero no hubo ni uno solo bueno. Y aquí tenemos a uno, a Joás. En medio de esto, de todo este tremendo caos que se vivía en el reino del norte, había un tremendo profeta, el profeta Elías. Él muere y deja a su sucesor, Eliseo. Tremendos profetas de Dios. Si podemos quizás evaluar, a lo mejor son los profetas más grandes que hay en la historia hebrea, en la historia judía. Los más grandes profetas que hay. Y es curioso notar de que los dos más grandes profetas que hay en la historia hebrea no son del reino del sur, que era más piadoso, sino que son del reino del norte. Y es ahí cuando nosotros podemos hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es bíblica, porque dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Amén. Entonces la misericordia de Dios permitió que tanto Elías como Eliseo, los más grandes profetas, estuvieran en el reino del norte, puesto que ahí la maldad era gigante. Los problemas eran graves. Entonces Dios estableció ahí a estos dos personajes. Y también yo me acuerdo, y esto no es para que hagamos teología, esto es algo personal, pero también creo que debemos tener en cuenta. Me acuerdo que en cierta ocasión una hermana me dijo: oye, en mi iglesia hay mucha profecía, no empieza el culto y profecía desde el principio. Desde el principio hasta el fin, pura profecía, me decía hermano Miguel. En ese tiempo no era pastor. Y yo dije, bueno, el pecado debe ser bien grande entonces en esa iglesia. Porque la profecía, los más grandes profetas de la historia hebrea estuvieron en Israel, donde había más idolatría, donde había más pecado, donde había más corrupción. Así que el que abunde la profecía no significa que somos santos. El que abunde la profecía significa que los cabezones a veces no estamos entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que cuidado con eso, porque a veces nuestros conceptos de éxito pueden quizás fallarnos un poco. Entonces, dentro de ese contexto se está muriendo. Mire, murió Elías y dejó a Eliseo. Y el reino del norte, el reino de Israel, quedó al amparo de grandes profetas. Pero cuando muere Eliseo, no hay un sucesor. De hecho, el servidor de Eliseo, JC, no sé cómo se pronuncia su nombre, no era nada de los trigos muy limpios, siendo bien honesto. ¿Se acuerdan hace algunas semanas atrás cuando hablé acerca de Naamán? Y Naamán vino con oro, con ofrendas de plata delante del profeta para que lo sanara. Y el profeta ni lo recibió, sino que mandó a su siervo y le dijo: zambúllete 7 veces en el Jordán. Bueno, la historia siguió. Nosotros no hablamos de eso ese día, pero la historia siguió. Y Naamán, después que fue sano, envió ofrendas, envió oro, envió plata, envió una ofrenda al profeta Eliseo. Y Eliseo mandó con el siervo a decir: no, dile que no vamos a recibir nada. De él no vamos a recibir nada. Y salió el profeta. Yo me imagino, el siervo JC, yo me imagino que le dijo a Eliseo: pero seguro, Eliseo. Pero Eliseo si trajo harta plata. Es buena la ofrenda que trae. Además trajo unos bocados muy buenos. Eliseo, por favor, dile que no vamos a recibir nada. Y él salió y dijo: mi señor dice que no va a recibir nada. ¿Qué es lo que hizo después el siervo? Se adelantó por el camino más allá y le dice: mi señor cambió de opinión. Dijo que dejen las ofrendas nomás. Y se las dejó para él el fresco. Entonces Eliseo no tenía un sucesor. A Elías le sucedió Eliseo.
un gran hombre de Dios. Pero Eliseo no tenía un sucesor. Y lo más probable que este Joás, un rey que no era conforme al corazón de Dios, pero que tiene que haber sido bien listo, tiene que haberse dado cuenta de que se estaba muriendo el que le hacía ganar las batallas. Porque los que le hacían ganar batallas a Israel no eran sus reyes, sino que era Elías en su tiempo, y después fue Eliseo. Y viene, yo creo que lo mandaron bien recomendado a Joás. Yo me imagino, pero ¿qué vamos a hacer si se nos muere Eliseo y estamos bajo la opresión de los sirios de manera permanente? ¿Qué vamos a hacer? Y más de alguien tiene que haberle dicho, quizás de las escuelas proféticas que fundó Elías, tiene que haberle dicho, no, mira, anda donde el profeta, dile que te dé una palabra. Y cuando lo saludes, dile así. Revisemos el saludo que le dio. Aquí está. Mire, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él. Hay que ponerle emoción, por hermano. Tienen que haberle dicho, no tienen que ponerle emoción, sino aquí no te va a ir bien. Porque Eliseo no le importaba al rey, no tenía buena relación con él. Y le dice, llorando delante de él, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Le suena familiar? ¿Lo escuchó antes eso? Porque cuando Elías estaba por ser ascendido, Eliseo le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces se la adoró muy bien. Le hizo muy bien la pata. Yo me imagino, no sé hasta dónde va con esta frase. No sé si alguno de las escuelas de profetas le dijo, mira, dile esta frase, esa la va a conmover, le va a recordar cuando Eliseo se fue. O no sé si él pretendía quizás de que la unción de Eliseo no se muriera con él, sino que quedara con él. No lo entiendo. Porque Eliseo dijo esto y quedó con la unción de Elías. Entonces probablemente, hagamos imaginación, probablemente él pretendía de que esa unción quedara sobre él. No porque él tuviera amor por Dios, sino porque él sabía que los profetas eran los que ganaban las batallas. ¿Cuántos saben que nosotros peleamos con Dios? Y que es Dios quien pelea nuestras batallas. Algo de eso sabía Joás. Cuando nosotros analizamos esta frase, yo me acuerdo a muchos años atrás que prediqué del otro pasaje donde se dice esta frase. Y lo más probable es que esto quiera decir de que efectivamente Eliseo era más que un ejército. Porque le dice, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Es decir, Padre mío, tú eres como todos los carros de Israel y como todos los caballos que hay en Israel. Tú eres un ejército completo, tú eres quien gana las batallas. Probablemente ese sea su significado. Ahora veamos la respuesta que le dio el profeta Eliseo a Joás. No le dijo qué bonita frase, no le dijo absolutamente nada. Dijo, parece que yo me estaba jubilando, pero parece que esta va a ser mi última profecía. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Versículo siguiente. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Perdón esto, pero los detalles son importantes. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Después lo vamos a tratar de graficar de mejor manera. Versículo siguiente. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, le dijo Eliseo, tira. Y tirando él, Eliseo dijo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Benjamín, por favor, acompáñame un poquito para tratar de entender esto. Y créame que este detalle va a ser relevante en el mensaje. Sí, véngase para acá, por favor. Aquí está Joás. Yo soy Eliseo, el profeta. Y Eliseo le dice, toma el arco y toma la flecha. Pero después de que le dice, toma el arco y toma la flecha, dice que él puso su mano sobre la del rey.
O sea, me imagino yo que el mismo profeta le ayudó. Hace cuenta que esta es la... ¿Dónde sería el arco? Ahí. El arco sería acá y la flecha sería ahí. Entonces yo me imagino de que el profeta tomó sus manos y le ayudó para tirar la flecha. Me imagino yo que le hizo puntería, dirección para tirar la flecha. Quédate por aquí, Benjamín, porque te puedo necesitar otra vez. Sentadito, hijo, no hay problema. ¿Por qué es relevante esto? Porque esto simboliza muchas veces nuestra vida. Y este mensaje lleva por título Completa la victoria. Porque aquí hay dos partes de la profecía de Eliseo. Y la primera parte es cuando el profeta le dice, tira una flecha, una saeta, por la ventana hacia el oriente, en dirección a Siria. Pero él mismo le tomó sus manos y lo guió. Y esto es una lección para nosotros, porque muchas veces cuando usted y yo nos encontremos en batallas, vamos a necesitar que el profeta, vamos a necesitar que el hombre de Dios muchas veces nos tome las manos. Porque muchas veces también lo hemos vivido, que hay momentos difíciles en cual viene el profeta, viene el hombre de Dios, viene su pastor y le toma las manos y le levanta las manos y ora con usted y le ayuda y le anima y le dirige. Y eso es bueno y eso es grato, porque para eso están los hombres de Dios. Para que la primera vez que usted reciba una palabra y no la entienda, usted tenga a quien lo guíe. Para que esas palabras hagan efecto en usted. Y la consecuencia de eso es que tiraron la flecha y la flecha se va y se le entrega una profecía. Y esa profecía es que vas a herir a los sirios, a tus enemigos, los vas a derrotar. ¿Cuántos dicen amén a eso? A tus enemigos los vas a derrotar. A lo mejor usted hoy no siente que tiene enemigos desde el punto de vista físico, pero sí tenemos enemigos espirituales. Tenemos enemigos espirituales. Tenemos enemigos espirituales. Su enemigo no es su esposo cuando se porta mal. Su enemigo es un enemigo espiritual que se apodera del condenado. Pero no es el condenado. Y viceversa, no es ella. Es el enemigo que trabaja a través de ella. ¿Cuántas hermanas de las que están aquí el enemigo trabaja a través de ustedes? Ah, qué bueno que estás concentrada porque ninguna dijo amén. Porque tenemos enemigos poderosos. Y a veces nosotros estamos muy cómodos. Luego de la pandemia, o quizás evaluemos de cuando llegó la pandemia. Antes de la pandemia estábamos muy cómodos. Todo muy tranquilo, todo muy bien. Veníamos a la iglesia o no veníamos, también estaba bien. Pero llegó la pandemia y pasó, yo la otra vez lo dije, pasó algo muy extraño. Porque en la pandemia volvieron muchos que no estaban. Y también se fueron algunos que sí estaban. Y me acuerdo yo siempre, perdónenme lo coloquial, pero no es que los vea siempre, pero de hecho no los veo hace mucho tiempo. Pero los Simpson tienen muchas cosas interesantes. Me acuerdo que en un capítulo de los Simpson viene como el juicio final. El cielo se entenebrece, comienzan a caer unos rayos como que se iba a acabar el mundo. Homero decía, perdóname, yo siempre debí creer en ti, ahora creo en ti, Jebús. No sabía ni cómo se llamaba. Sálvame, Superman, decía Homero. Pero, ¿sabe qué pasó? Que había gente en la iglesia y al lado estaba la taberna de Moe. Yo le invito a que vean esa parte por ahí en internet. Y resulta que viene como el día final y la gente que estaba en la taberna salió corriendo para afuera desesperada y se metió a la iglesia. El tema es que la gente que estaba en la iglesia salió desesperada hacia afuera y se metió a la taberna. Eso nos pasó en la pandemia. Que mientras algunos estaban volviendo y retornando, otros estaban yendo. Entonces, pero estábamos muy cómodos y llegó la pandemia. Y después como que empezamos a salir adelante. Llegaron las vacunas,
ya no empezaron a bajar los índices de mortalidad. Y seamos honestos, le perdimos el miedo al bicho, ¿verdad? Le fuimos perdiendo el miedo al bicho y nos volvimos a poner cómodos. Todavía hay iglesias que no se levantan después de la pandemia. Todavía hay iglesias que no volvieron. Hay iglesias que en pandemia definitivamente se cerraron. Otras iglesias que quizás de ser un número importante pasaron a ser muy poquitos. Y hay muchas realidades así. Entonces, el tiempo de la pandemia fue un tiempo que también nos puso a prueba y también demostró un poco el estado de nuestro corazón y de nuestro servicio a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad y después nos encontramos con que ya le perdimos el miedo al virus y resulta que volvimos a ponernos cómodos, muy cómodos. Y como que todo iba bien. Permítame hablarle de mi experiencia, como que todo está bien. Sí, la iglesia está funcionando. Mi familia está con Cristo. Todo muy bien, todo muy cómodo. Pero cuando nos comenzamos a disponer para darle batalla al enemigo, a salir de nuestra comodidad, a comenzar a anunciar a Cristo, a comenzar a buscar el rostro del Señor, como lo hicimos con ayuno, con oraciones. Cuando nos dispusimos en fe a hacer crecer este lugar, para prepararnos para cuando lleguen las personas que van a llegar a este lugar necesitadas y quebrantadas, buscando de la presencia de Dios. Cuando nos disponemos a eso, es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan los peros. Y yo me imagino que usted también lo habrá vivido. Porque muchas veces cuando nosotros estamos como sí, pero comenzamos a disponernos a buscar del Señor y comienza a haber adversidad, comienza a haber oposición. Y hay oposición en la casa, en la familia, en el trabajo, en la economía, en todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos cómodos, no somos ningún problema para el enemigo. Pero cuando usted comienza a buscar a Dios, hay uno que no se pone contento. ¿Cuántos saben eso? Por favor, tenga eso en mente. Entonces, en primera instancia, el profeta, el pastor, toma a este Joás, le enseña, le explica, lo guía, con monitos de colores le explica cómo tiene que hacerlo y le toma su mano para tirar la flecha. Y viene la primera profecía. Y la primera profecía es que vamos a vencer a nuestros enemigos. Amén. Vamos a vencer a nuestros enemigos, hermanos. Vamos a levantar este lugar. Se va a construir y se va a llenar de gente. Y usted y yo vamos a ser parte de eso. No vamos a estar aquí, ¿cuándo llega la gente? No, usted la va a salir a buscar. Porque usted y yo necesitamos anunciar a Cristo. Ahí no gustó tanto. Amén. Vamos a trabajar, vamos a sembrar la palabra del Señor para que otros puedan llegar hasta su casa. Vamos a hablarle al vecino, a la vecina, al familiar, al compañero de trabajo. Pero eso no es gratis. Vamos a tener oposición. Va a haber adversidad. Y por lo mismo viene el siguiente versículo. Versículo 18, por favor. Y le volvió a decir al rey, el profeta le volvió a decir al rey, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea en tierra, y golpeó 3 veces y se detuvo. No son saetas, no son flechas, pero hagamos de cuenta. Entonces el profeta le dice a Joás, toma las flechas y golpea en tierra. Y él golpeó, ¿cuántas veces? Versículo siguiente. Y el profeta quedó súper contento. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo lo vas a vencer 3 veces. Yo me imagino como esos videos que hacen así.
cuando golpeó 3 veces. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué? Y así muchas veces nosotros nos encontramos dando lo justo, lo necesario. ¿Por qué 3 veces? Si daba 5 o 6 veces iba a derrotar a sus enemigos para siempre. Por eso el profeta se enojó. Recuerde que la anterior vez el profeta le tomó las manos, lo guió. Pero ahora le tocaba a él solito. Y eso es lo que a veces pasa, que a veces guiamos a las personas, a veces las acompañamos para que tomen buenas decisiones. Oramos por ellos, lo aconsejamos, lo ungimos en aceite hirviendo. No, lo ungimos en aceite. Y a pesar de eso, en la siguiente vez en que ellos tienen que hacer su parte, golpean 3 veces. Golpear 3 veces representa muchas cosas y nos va a explicar por qué muchas veces nosotros no completamos la victoria. A veces tenemos pequeños triunfos en la economía, pequeños triunfos en la iglesia, pequeños triunfos en la familia, pequeños triunfos en distintas áreas. Pero no pasamos más allá, no completamos la victoria. ¿Por qué el rey golpeó 3 veces? Lo primero que podemos decir es pereza. ¿Para qué más, pues, verdad? Hay que golpearla. No dijo cuánto. Yo soy trinitario, con 3 está bien. ¿Por qué no dijo? No dijo el profeta cuánto. Así que dijo, 1 a lo mejor es muy poco, 2. Es casi como 1, ya voy a dar 3. Pereza. A veces la pereza nos quita que usted y yo completemos las victorias, porque estamos siempre buscando hacer lo justo. Eso es pereza, buscar hacer lo justo, con el menor esfuerzo posible. Con el menor esfuerzo posible. Entonces, ¿será que yo ya tengo que orar de nuevo esta semana? Lloré la semana pasada. ¿Van a hacer ayuno de nuevo? ¿Otra vez ayuno? Sí, vamos a hacer ayuno otra vez. Sí, nos vamos a levantar a las 6 de la mañana a orar de nuevo. Ah, yo pensé que eso había quedado en el año pasado, pastor. No, no vamos a golpear 1, ni 2, ni 3 veces, sino que vamos a golpear todas las veces que sea necesaria, hasta que usted y yo veamos la victoria del Señor en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que ese amén no estuvo con mucha convicción, porque hay algunos perezosos que dijeron, a las 6, no me levanten la otra, no me voy a levantar esta. A las 6 de la mañana. Hoy si el Señor escucha a toda hora, pastor, amén. Pero el Señor premia también tu esfuerzo. ¿Ve que no hay mucho amén? El Señor premia nuestro esfuerzo, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da pereza. Es que yo me levanto muy temprano, pastor. Es que yo me acuesto tarde, pastor. Es que vengo de muy lejos. Los hermanos que de más lejos vienen aquí, parece que el hermano Alex con la hermana Cata, ¿verdad? Y ellos estaban ahí a las 6. Estaban a las 6 en la oración, pero a las 6:15 más o menos se nos desaparecían. A las 6:10. Nosotros partíamos la oración a las 6 cuando estábamos conectados. Y ustedes como a las 6:15, 6:20 tenían que ya emprender su viaje, ¿verdad? Por ahí, 6:15, 6:20 más o menos. Entonces ellos se venían viajando desde Buin hasta sus trabajos. Perfectamente podrían haber dicho, no, es que nosotros tenemos que viajar. Nuestro viaje es largo. Nosotros nos levantamos más temprano que nadie. Ellos tienen la oración de 20 para las 6. Ellos parten todas las mañanas en oración 20 para las 6. Podrían haber dicho, con eso ya está más que suficiente, más que esfuerzo ya. Pero ahí estaban a las 6. Orando hasta que el horario se los permitía para venirse a sus trabajos. Esfuerzo. Gracias, hermana Flor. Esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. A veces estamos dispuestos a hacer otras cosas, pero buscar al Señor nos da a veces pereza. Levantarnos temprano para orar nos da pereza. Pastor, cualquier cosa yo hago por el Señor y por la iglesia, menos ayuno. Esta yo no la gobierno.
Sacrifica tu cuerpo. Aquí ya vemos varios que nos faltan unos cuantos sacrificios. Sacrifiquemos nuestro cuerpo también en ayuno. Pastor, ¿vienen los ayunos también? Sí, vienen los ayunos para este año. ¿Por qué solo 3 veces golpeó el rey? Por pereza, buscando el menor esfuerzo posible. Usted y yo tenemos que esforzarnos. Usted y yo no tenemos que cansarnos de hacer el bien, porque a nuestro tiempo, al tiempo de Dios, cosecharemos, recogeremos los frutos del esfuerzo que usted y yo hemos realizado. No lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. ¿Por qué golpeó solo 3 veces? Primero dijimos pereza. Segundo, por mediocridad. Porque a veces no hacemos más por mediocridad. Hasta ahí está bien. Hasta ahí nomás. Hasta ahí está bien. No, yo creo que ya está bueno con esos 20 minutos de oración, sí. No, ¿para qué más? Estuvo bueno ayunar el año pasado, pero estamos en el 2024 ya. Esas cosas no van. Pero a veces nos acostumbramos a ser mediocres, a conformarnos con lo poco. Hasta ahí está bien. No, ¿para qué más? Lo demás es ambición. No, si me costaba la iglesia, dése vuelta para atrás. Está casi llena. Traemos a la pastora, traemos a los niños que están ahí en la sala, se llena la iglesia. ¿Para qué más? Conformismo. Mediocridad. Eso es lo que muchas veces nos hace golpear solo 3 veces. Y nos ganamos la batalla completa. ¿Cuántos mediocres hay aquí? Yo espero que ninguno. Sobre todo las cosas del Señor, porque vamos a buscar al Señor este año. Gracias, Señor, porque por lo menos como 5 van a estar conmigo. ¿Cuántos van a buscar al Señor este año? Ya son 10. Primero por pereza, segundo por mediocridad. Usted y yo no vamos a ser mediocres, vamos a ser excelentes. Vamos a ir más allá de lo necesario. Si le piden 1 va a ser 2, 3, 4. Si le piden 5 va a ser 10. Amén. Y el tercer punto, una desvalorización de lo espiritual. A veces no valoramos lo espiritual. Podemos estar aquí, podemos ser creyentes quizás de muchos años, pero a veces no valoramos lo espiritual. Y lo espiritual debe ser relevante, debe ser importante. Por eso que hay mucha gente que para sus trabajos se levanta súper temprano. Por eso que es un buen trabajador, cumple bien, hace bien el trabajo, lo hace con excelencia. Pero a la hora de buscar al Señor a veces siempre damos lo que sobra. No solo por cansancio, sino muchas veces porque no valorizamos. Porque valorizamos al que me da el sueldo para comer. Y se nos olvida de que hay un Dios que nos da la vida, que nos da las habilidades, nos da la capacidad para poder desarrollar ese trabajo. ¿Quién es más importante? ¿Acaso no es Dios? A veces decimos que tengo hijos, tengo familia y hay que esforzarse. Por supuesto que hay que esforzarse en nuestro trabajo, pero también tiene que esforzarte en buscar a Dios. Porque por más que lleves el sustento a casa y te esfuerces, como lo dice ese maravilloso salmo, en vano vela la guardia si Jehová no está. En vano te esfuerzas y trabajas y trabajas y trabajas. Si Dios no está en la ecuación, Dios tiene que estar. Dios es más importante que todos los demás factores. Tu trabajo está bien, esfuérzate, hácelo bien, hácelo con excelencia. Pero esa misma excelencia y mejor tienes que dársela a Dios. Es que por mi familia lo hago, pastor. Lo que más tienes que hacer por tu familia es buscar a Dios. Porque tu trabajo lo único que te va a dar es plata. Dios te va a dar trabajo, sustento, te va a dar alegría, felicidad. Tus hijos van a estar bien, no se van a ir a la droga, no se van a perder con un muchachito o una muchachita, porque tus hijos van a estar cubiertos por la gracia de Dios cuando tú lo buscas.
No, si voy de vez en cuando nomás, 3 veces. El mínimo esfuerzo es tiempo de buscar al Señor. Hazlo siempre, hazlo siempre, hazlo cada día, cada mañana. Encomienda a tu familia. Yo cada mañana encomiendo a tu familia, hermano, hermana. Yo cada mañana oro, lo decía el otro día. Cada mañana le digo, Señor, gracias por guardar a mi familia. Gracias por sustentarnos y protegernos. Y le digo, Señor, por favor, sigue cuidándonos. Sigue guardándonos. Sigue proveyéndonos. Y ¿sabe qué le digo? De verdad, digo esto no, porque a veces uno puede pensar que yo pido por mí, para mi gente. Y le digo por mi familia, la familia de mis hermanos, de mi padre, de mi esposa, por la familia de la iglesia. Y me acuerdo de cada uno de ustedes y le digo, Señor, las mismas bendiciones que tú me das a mí, dáselas a ellos. Y mejores. ¿A cuántos les gusta eso? Porque yo quiero que a usted le vaya bien. Yo quiero que usted sea bendecido. Que usted tenga victoria, no solo porque le subieron el sueldo, eso está bien. No solo porque va a levantar una empresa y le va a ir bien, eso está bien. Pero ¿sabe qué es lo que más importante? Es su familia, sus hijos. Que ellos estén bien. ¿Qué prefiere usted, una empresa o que su hija esté perdida en el mundo? Yo prefiero a mis hijos en la casa del Señor. Pero Dios es tan bueno que cuando tú haces esos actos de fe, además te provee, además te sustenta, además te bendice. Es tiempo que comencemos a valorar las cosas de Dios. Ay, si esta semana alcanzo, voy. Si puedo, si me levanto temprano y no me quedo dormido, oro. Si no, no. Empieza a valorizar las cosas de fe. El rey no valoraba mucho las cosas de fe. Fue quizás por una estrategia, fue por diplomacia, fue por preocupación. Pero el rey Joás no valoraba las cosas espirituales. Usted y yo tenemos que valorar las cosas espirituales. Pero ¿será verdad que si yo busco al Señor me va a ir bien? Porque hay gente que lo duda. ¿Sabe que hay gente que he invitado a la iglesia? Y me dice, cuando tiene un problema, me lleva a su casa para que ore por ellos. Tiene un problema y me dice, por favor, ore. ¿Estamos orando por nuestros vecinos? ¿Por nuestros compañeros de trabajo? A ese que le tomamos un poco de estima, le tenemos cariño, que conversamos, que tenemos afinidad. Pero el día de mañana puede no estar. Y es su responsabilidad hablarle de Cristo. Hablaba con mi hermano Samuel hace algunas semanas atrás de un compañero con muchas ganas, joven, que tenía mucho entusiasmo y que de un momento para otro desapareció del trabajo, vivía solo, nadie sabía. Murió infartado en su casa. Sus vecinos se dieron cuenta. Ni siquiera tenía alguien cercano que se diera cuenta de inmediato que él había partido. La vida se nos va en un segundo. Y aquellos que están a nuestro alrededor, que conviven con nosotros, que son nuestra familia, que son compañeros de trabajo, que son vecinos, necesitan a Cristo. Pastor, venga a hablarle a mis vecinos. Pastor, venga a hablarle a mi familia. Es usted quien tiene que hacerlo. Es usted quien tiene que hacerlo. Anunciemos a Cristo. Démosle valor a las cosas espirituales. Démosle valor a estar aquí. Démosle valor a la oración. Démosle valor al ayuno. Démosle valor a buscar a Dios. Porque entonces nuestra victoria no será media. No vamos a tener una pequeña victoria. No, sí, está portándose mejor el niño. No, vamos a tener una victoria completa. El milagro va a ser completo. Tus hijos van a ser de bien. Tu economía va a ser prosperada. Tu salud va a ser restaurada. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Dios y valoras las cosas de Dios, Dios te valora a ti y responde las necesidades de tu corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor.